La diversidad funcional para mí es una situación en la que te encuentras de manera sobrevenida o de manera al nacer o en la que nos etiquetan en la sociedad. La diversidad funcional para mí es como ser un poco diferente. No tiene nada de malo, solo que es diferente, nadie es igual. La diversidad funcional te incluye diferentes situaciones, pero están incluidas muchísimas patologías que consideramos normales y otras que consideramos que son discapacidad. Pero el abanico es amplísimo. Todos estamos dentro de esas distintas capacidades, cada uno con sus virtudes, con sus fortalezas y con nuestras dificultades, unos más, otros menos, pero al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? Hay que coger a cada persona individualmente y aprovechar sus capacidades y fijarnos en sus capacidades, no en sus dificultades, y extraer y trabajar con las personas desde esa perspectiva o desde ese enfoque. Desde Servicios Sociales estamos coordinados tanto con el área de sanidad, porque es importante también que estemos coordinados con salud mental. Tenemos un programa específico con personas de trastorno mental grave, subvencionado por la Diputación, en el cual se está trabajando y bueno, está también dando muy buenos resultados. En Vinalesa sí que desde hace unos años pusimos en marcha un programa para personas con diversidad funcional. Se hacen diferentes talleres semanales donde el objetivo principal es el desarrollo de la autonomía personal, ¿vale? y sobre todo la permanencia en su entorno habitual, que eso es mucho la principal demanda de las personas. Sobre todo aquellas personas que no tienen apoyo familiar, entonces lo que quieren es estar en sus domicilios. Entonces ahí ponemos en marcha este programa donde hacemos diferentes talleres de cocina, talleres de deporte, salidas culturales y de ocio, y también gestionamos un huerto ecológico. Para mí es lo que la mente me entretengo, lo paso bien. Lo que es escribir, dibujar y todo esto me viene muy bien. Y la compañía, las amigas, en el pueblo, somos todas y llega muy bien para la mente. La inclusión yo la veo como un derecho, siempre un derecho de ciudadanía, un derecho a participar de todas las ventajas y las oportunidades que te da la sociedad civil. La inclusió és valorar a cada persona de conforme és per a que puguem estar tots junts treballant d'una manera més enriquidora, perquè tots tenim la nostra part millorable per part de tots. Es sentirte dentro de un grupo, formar parte de él. El envolver, ¿no?, como sociedad o como contexto a las personas que lo necesitan, que yo creo que son todas, ¿no? Cada una en sus circunstancias, en sus capacidades, pero para mí eso sería inclusión. La gente suele meter una barrera entre una persona con una diversidad funcional y ella. La primera siempre es muy a la defensiva, entonces eso complica un poco todo lo que es el poder integrar a la gente, el tener que romper esa barrera, y eso no es fácil. Entonces muchas veces se trata primero de intentar romper esa barrera para que vean que esa barrera es más mental que física, y entonces una vez rompemos esa barrera todo es mucho más fácil. Tiene que ver un poco con lo que hemos vivido, con lo que nos han inculcado, un poco lo normalizado que se habla, y entre comillas otra vez, que el que consideramos normal, porque todo viene de ese punto de partida, ¿no? El que consideramos normal. Claro, lo normal, yo voy en silla de ruedas, para mí esto es lo normal, pues
para mucha gente, claro, estás fuera de lo normal. Y ese es el problema, esa barrera. Las personas con diversidad funcional les ayudamos a incluirlos en la sociedad, que tengan reconocidos sus derechos, pero en ningún caso es "ay, pobrecito". No. Esa frase, mira, se me pone la piel de gallina, porque me da mucha rabia. Pobrecito no. No, porque tienen muchas capacidades que están ocultas y tenemos que tratar de fomentar esas capacidades, porque todos tenemos algún tipo de discapacidad. No, nadie es perfecto. Yo me encargo un poco del servicio de acogida. La persona que tiene una dificultad o presenta una diversidad funcional tiene que saber que cuando pide cita a servicios sociales va a ser el punto de partida para mejorar su vida. Va a ser un espacio donde vamos a escucharle, vamos a entenderle, vamos a respetar su ritmo y vamos a empezar todo un proceso de información, de recursos y de prestaciones tanto a la persona que presenta diversidad funcional como a sus familiares, que muchas veces vienen, las personas están bloqueadas y vienen en su lugar los familiares y necesitan también una atención integral i centrada en les necessitats de la persona. La meva labor com a treballadora social per a que la inclusió siga de deberes és poder informar a la població que ho necessite de tots els recursos socials que existeixen, que estan al nostre abast, que tinguin la ferramenta de saber com poder participar, de poder trencar barreres, tant en la informació que els donem com en l'articulació de recursos i acompanyant a les persones si ho necessiten en aquest procés. El treball social no és jo t'ajudo a tu, no. Treballem d'una forma conjunta la persona que ve i la professional, ja que la professional sí que té el coneixement de recursos i la persona és qui vol gestionar coses o fer un canvi o necessita alguna cosa. Entonces, conjuntament fem un equip i treballem amb el mateix fi. Des de les administracions públiques, el que sí que estem i duguem ja molts anys treballant-ho perquè te dones compte que fa falta aquesta inclusió, el plan de mobilitat, intentar que els carrers dels nostres municipis siguin accessibles a tot el món. Dins de l'administració intentem l'accessibilitat a totes les persones que puguen tindre qualsevol mena de discapacitat i poder vindre a l'Ajuntament a poder fer els tràmits. Principalment solem intentar entrar dins dels centres educatius, als col·les, perquè pensem que des de l'educació és on està que els xiquets aprenguen que la inclusió és part d'una convivència. O sigui, si els ensenyem a que això és normal, ells ho faran normal. Els recursos a vegades dins dels ajuntaments són mínims, per això el mancomunar-se. La mancomunitat és el que fa que tots junts puguem treballar millor tot aquest tipus de coses i tindre aquests recursos. Hay una cosa importante que todos los profesionales tendríamos que practicar y es escuchar a las mujeres con discapacidad. Es decir, la participación de las mujeres y de sus organizaciones, las organizaciones donde ellas están representadas, es importante que tengamos un diálogo con ellas. ¿Por qué? Porque de esta manera conocemos mejor su realidad, podemos poner en marcha soluciones que consideremos de acuerdo a esta realidad o que ellas mismas puedan proponer. Entonces yo creo que esa parte del principio es importante, que partamos de las necesidades expresadas y sentidas por las propias mujeres que tienen discapacidad. Y un segundo paso que está en nuestras manos relativamente es mantener o intentar que sigamos con el cumplimiento de una legislación que permita a estas personas ejercer sus derechos a lo largo de toda su vida y de todos los campos de su vida cotidiana. Creo que es importante todo un trabajo de coordinación, de atención integral entre todas las personas profesionales que intervengan en las intervenciones con personas con diversidad funcional. Eso, y por otra parte creo que también es muy importante la parte preventiva. Y la parte preventiva yo te hablaría de la sensibilización a toda la población en general. La palabra proceso no se os puede olvidar,
porque todo no viene, igual que aprender a leer o a escribir o a amar, es un proceso. Aprender a tener o identificarse con una persona con diversidad funcional es un proceso y no todo el mundo es capaz de sobrellevar o aprenderlo. Sí que hay un dato que me parece muy importante y es saber identificar los síntomas. O sea, la sintomatología que tienen algunas enfermedades debería de ser más común para que la gente lo sepa, identificarlas cuanto antes, porque cuanto antes se sepa, antes se puede mejorar. Eso es lo más importante, creo yo. Una persona, en este caso con una diversidad funcional, cuando consigue algo y se siente realizada, ese paso es súper importante. El conseguir tener tu lugar en la vida es ese paso tan difícil y tan fácil que parece decirlo. Es el llegar a una meta para una persona con una diversidad funcional. Es tan importante el localizarse. Yo lo digo, los primeros años después del accidente, hasta que no te localizas, te sitúas, asumes lo que te ha pasado y decides, voy a intentar hacer esto, es muy complicado hasta que tú llegas a ese punto. Pero cuando llegas y lo consigues, es que te sientes persona, aunque parezca tan raro y tan fuerte decirlo, pero es muy importante. Ojalá todos tuvieran una meta, porque yo he tenido amigos que han estado en mi situación, no se han llegado a situar en la vida y desgraciadamente ya no están. El no saberse o el no haber podido conseguir o al no haber encontrado a alguien que te ayude a situarte en la vida, porque es un fin. Todos, no solo personas con diversidad funcional, todos buscamos nuestro sitio en la vida. Pues a nosotros nos es un poco más difícil, pero cuando lo consigues, la satisfacción también es mucho más grande. Y por eso el poder ayudar a gente a que consiga su meta, no hay satisfacción más importante que esa. No utilizo la diversidad funcional para excusarme, sino que lo hago para sobrevalorarme yo mismo, para decir, soy capaz. Yo soy capaz de orientar a las personas para que tengan una vida más justa. Yo soy capaz de ir a la escuela. Soy capaz de deporte. Yo soy capaz de hacer los bandos informativos de Alfara del Patriarca. Soy capaz de entenderte. Yo soy capaz de acompañar a las personas que necesitan ayuda y que están pasando momentos difíciles. Yo soy capaz de informar y atender als usuaris amablement. Yo soy capaz de manejar un tractor. Yo soy capaz de pintar y venir a las clases que me gustan mucho. Jo sóc capaç d'empatitzar amb els clients. Soc capaç de fer somriure a la gent. Yo soy capaz de escuchar a la gente de una manera activa. Soy capaz de ser profesor, de ayudante de camarero y camarera. Soy capaz de ser servicial. Yo soy capaz de guisar. Yo soy capaz de poner en valor a todas las personas independientemente de su condición. Yo soy capaz de entender las necesidades de las personas. Yo soy capaz de ayudar a las personas. Soc capaç de gestionar els recursos per tal d'ajudar a la gent. Soy capaz de estar cuidando a una persona. Yo soy capaz de dirigir un ayuntamiento, de dirigir un grupo de trabajo, de hacer cualquier cosa que me proponga. Yo soy capaz de llevar una vida normal, además de tener una enfermedad mental. Yo soy capaz de conseguir todo lo que me proponga. Yo soy capaz de escoltar activamente. Yo soy capaz de amar. Jo soy capaz de acompanyar a les persones hacia el canvi. Soc capaç d'atendre a totes les persones per igual. Soy capaz de intentarlo y no cansarme de intentarlo.